Hola, mi nombre es Leonardo Velázquez y hoy voy a presentar mi portafolio digital de educación cultural y artística. En este trabajo realicé diferentes técnicas de pintura y de modelado relacionadas con el bloque curricular que escogí, y el que escogí es el yo y la identidad. Mi portafolio se titula Mi identidad y emociones a través del arte. Escogí este tema porque yo considero que el arte permite expresar sentimientos, la creatividad, gustos y la personalidad en sí mediante diferentes materiales y técnicas artísticas. La población. Este proyecto está dirigido a estudiantes de quinto grado de educación básica, porque en esta etapa los niños desarrollan una cierta creatividad, imaginación y expresan más y muchas emociones mediante actividades dinámicas y artísticas. El bloque curricular es yo y la identidad. Todas las actividades fueron realizadas para que los estudiantes puedan expresar ciertas emociones, gustos y creatividad y personalidad mediante técnicas de pintura y modelado. Objetivo general. El objetivo general de este portafolio en sí fue fomentar creatividad, expresión emocional y habilidades artísticas mediante ciertas actividades relacionadas con pintura, modelado e identidad personal. Los objetivos específicos. Los objetivos específicos en sí fueron fortalecer motricidad fina y desarrollar creatividad mediante actividades artísticas utilizando diferentes materiales de pintura, plastilina, alambre, cartón y porcelana fría, etcétera. Los beneficios del ECA. En educación cultural y artística yo creo que esto ayuda a desarrollar creatividad, imaginación y confianza personal. También fortalece habilidades motrices que expresan de cierta manera emoción y permite que los niños aprendan de manera divertida mediante experiencias creativas y dinámicas. En los ejercicios de pintura, esta sección en sí realicé diferentes técnicas de pintura relacionadas con emociones, creatividad y expresión artística mediante materiales dinámicos y actividades divertidas. En la huellas digitales. En esta actividad utilicé huellas digitales para formar animales y figuras creativas. Decidí realizarla porque los niños pueden expresar imaginación utilizando sus propias manos y crear dibujos relacionados con sus gustos y personalidad. Esta actividad se relaciona con el yo y la identidad porque cada estudiante representa algo único de sí mismo mediante lo que es el arte. Además, también ayuda a desarrollar una cierta coordinación y creatividad para moldear las huellas digitales. La siguiente técnica fue el soplado. En el soplado utilicé pintura y aire como sorbete para crear formas relacionadas con fuego y fantasía. Lo realicé porque permite explorar imaginación y crear figuras libres en sí mediante colores y movimientos que le das con el aire soplando. Se relaciona con el bloque curricular porque cada estudiante interpreta las formas según sus emociones y creatividad. También ayuda en sí a desarrollar coordinación y expresión, lo que es expresión artística. En la diapositiva 11, la degradación. En esta actividad mezclé colores como para crear degradados relacionados con emociones y estado de ánimos. Lo realicé porque los colores ayudan en sí a expresar sentimientos mediante el arte. Se relaciona con el yo y la identidad porque cada estudiante representa emociones utilizando combinaciones de colores. Además, fortalece su creatividad. No se limita a un solo color, sino a su creatividad. Sigue la técnica de esponja y plantilla. En esta actividad, como dice el título, utilizamos esponjas y plantillas para crear figuras decorativas. ¿Por qué realicé este trabajo? Lo realicé porque permite trabajar creatividad y precisión, más que todo, utilizando las texturas y formas diferentes de lo que es las esponjas. Se relaciona con el bloque curricular porque los estudiantes representan gustos y personalidad en sí mediante diseños artísticos. También fortalece bastante lo que es la coordinación manual y la mezcla de colores. La siguiente técnica es el esgrafiado. El esgrafiado, en el esgrafiado en sí trabajé colores y raspados artísticos
para descubrir dibujos ocultos. Más que todo aquí decidí realizar esta actividad porque en sí desarrolla bastante lo que es la imaginación y creatividad mediante bastantes técnicas. Se relaciona con el yo y la identidad porque cada dibujo representa emociones y pensamientos personales de cada estudiante. Además ayuda a mejorar paciencia y concentración. La siguiente página es el pintado con café. En esta actividad utilizamos café como referencia o como material artístico para crear dibujos con tonos naturales. Lo realicé porque quería experimentar nuevas formas de arte utilizando materiales distintos. Se relaciona con el bloque curricular, ¿por qué? Porque esta actividad permite expresar a los estudiantes lo que es la creatividad. Ahora sí, los estudiantes se preguntaban, ¿cómo, profe? ¿Cómo vamos a realizar esta actividad con café? ¿Cómo vamos a pintar? Les enseñé la técnica tipo como la diapositiva anterior, la degradación, pero en vez de degradación con diferentes colores, con un color que sería el color café, pero con café. Se relaciona con el bloque curricular porque permite expresar la creatividad e identidad mediante técnicas originales. También ayuda en sí a desarrollar imaginación artística, como les decía. El siguiente diapositivo es el pintado en periódico. El pintado en periódico. En esta técnica pinté, bueno, más que todo pinté y dibujé sobre periódico, utilizando figuras relacionadas con creatividad y personalidad. Por mi parte, yo realicé una actividad que me representa a mí mismo. Y así como yo le dije el ejemplo a los estudiantes, yo les dije que ellos podrían reutilizar esa idea y también ¿para qué? Para que cada estudiante exprese sus emociones y gustos personales mediante lo que están dibujando. Y además también esto fortalece conciencia ambiental y creativa. La siguiente técnica es el estampado. En la técnica del estampado utilizamos diferentes objetos para crear figuras repetidas y decorativas. La actividad en sí me parece un poco divertida porque hay que trabajar con, ¿cómo así decirlo?, con la naturaleza o con lo que encuentres. Y también permite experimentar con bastantes texturas, no se limita a solo una. También se relaciona con el bloque curricular porque los estudiantes crean diseños relacionados con sus gustos e identidad. También desarrolla coordinación, lo que es visual y creativa. Más que toda la creatividad, ¿por qué? Porque este estampado le dice al alumno, ¿qué puedes escoger tú para crear una cierta figura con todo lo que hay a tu alrededor? El siguiente diapositiva es el pintado con cotonete. El pintado con cotonete, en esta actividad utilizamos cotonetes para crear dibujos mediante puntos y detalles pequeños. Lo realicé porque parece fortalecer la precisión más que todo la concentración mediante técnicas diferentes. Se relaciona con el yo y la identidad, porque los estudiantes expresan las emociones y su creatividad utilizando colores y figuras personales. En la otra diapositiva siguiente, pintando en otro soporte, yo elegí la piedra. Ahora sí, en esta actividad pinté sobre piedras utilizando colores y figuras creativas. Lo realicé porque podría experimentar nuevas superficies y desarrollar lo que es la imaginación artística. Como les expliqué a los estudiantes, si pintan en una piedra, ¿qué ustedes podrían dibujar o qué les quedaría más con el concepto con la piedra que escogieron? Se relaciona con el bloque curricular porque los estudiantes representan la creatividad y la personalidad mediante sus diseños propios. Aquí no hay copia, no hay nada. También fortalece bastante lo que es la coordinación manual. ¿Por qué? Porque es estar dibujando en nuevas superficies, experimentar superficies nuevas para los estudiantes. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los ejercicios de modelado. Los ejercicios de modelado en esta sección trabajamos técnicas de modelado utilizando lo que es plastilina, porcelana, alambre y cartón para representar creatividad, emociones, personalidad mediante figuras tridimensionales. En la siguiente diapositiva vemos lo que es la plastilina en plano. En esta actividad utilicé plastilina para crear figuras planas relacionadas con gustos y emociones.
Lo realicé porque el modelado ayuda a que el estudiante exprese creatividad mediante formas y colores. Se relaciona con el bloque curricular el yo. ¿Por qué? Porque los estudiantes representan aspectos de su personalidad utilizando ciertas figuras artísticas. Además, también, como así decirlo, fortalece su motricidad fina. La siguiente diapositiva es la figura en 3D en plastilina. En esta actividad elaboré personajes tridimensionales relacionados obviamente con mis gustos personales. Escogí estos personajes porque representan cosas que me gustan y forman parte, que yo considero que forman parte de mi identidad. Ya, en esta actividad yo creo que se relaciona con el yo y la identidad porque permite expresar la personalidad mediante cosas que a nosotros nos gustan, nos apasionan. Y también genera cierta creatividad mediante figuras artísticas. También en estas figuras 3D también se desarrolla bastante lo que sería la coordinación y la paciencia, porque si no tienes paciencia no puedes hacerlo. La siguiente diapositiva es masa de porcelana, la masa de porcelana. En esta actividad también elaboré ciertas figuras utilizando masa de porcelana fría, con personajes de mi infancia. Yo creo que lo realicé porque permite crear personajes en sí realizados con sus gustos personales. Se relaciona con el bloque curricular porque cada estudiante expresa su identidad mediante figuras que los relacionan, que los identifican a ellos, que representan cosas importantes para él. Además, fortalece también lo que sería la concentración y la precisión manual, como venimos diciendo. La siguiente diapositiva fue un poco más difícil que el stop motion. Aquí en esta actividad de que es el stop motion, utilizamos personajes y fotografías para crear una pequeña historia. En este caso yo lo basé en base a un anime que me había visto de pequeño. Se relaciona porque combina creatividad, tecnología e imaginación de manera muy divertida. Se relaciona con el tema de identidad y su personalidad propia. También desarrolla lo que es organización y impresión. La siguiente diapositiva tenemos lo que son las figuras en alambre. En esta actividad construí un árbol utilizando alambres y creando con esos alambres flores decorativas. Decidí realizarlo ¿por qué? Porque el árbol representa crecimiento personal, emociones y creatividad. Y yo creo que también se relaciona con el bloque curricular porque simboliza identidad y desarrollo emocional mediante arte creativo. Además, fortalece bastante lo que es la paciencia y tienes que tener bastante habilidad manual para hacer esta figura. En las siguientes diapositivas tenemos lo que es la figura de cartón. Más que todo en esta actividad elaboré personajes utilizando cartón prensado y diseños creativos. Más que todo aquí ya los realicé, pero pensando para realizar lo que es el stop motion, lo que acabamos de observar. Lo realicé porque en sí estos personajes representan lo que son mis gustos y quería demostrar que materiales simples pueden transformarse en arte. Se relaciona con el yo y la identidad porque permite expresar nuestra personalidad y creatividad mediante nuestros personajes favoritos. Además, yo considero que ayuda a desarrollar mucho la imaginación y la conciencia ambiental. Y gracias. En conclusión, yo considero que este portafolio me permitió desarrollar mucha creatividad, también imaginación y habilidades artísticas mediante diferentes técnicas de pintura y más que todo de modelado que era un poquito más complicado. Además comprendí que también el arte ayuda de cierta manera a expresar emociones, personalidad y creatividad de manera libre y divertida. Eso sería todo, muchas gracias.